Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Bueno, ya estamos en la recta hacia el verano. La primavera está en todo su esplendor, pero pronto llegará el verano y es bueno que se tenga en cuenta que además de la epidemia de coronavirus está la del dengue. Y este es algo donde hay una responsabilidad del Estado, pero también una responsabilidad de nosotros tratando de no dejar nada con agua que puedan utilizar los mosquitos. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Con la información que llega del COVID, 121 casos más. Ya vamos a ir profundizando ese tema. Dentro de, cuando van aumentando los casos, cada vez vamos viendo un poco más de casos. Está dentro de lo que está pasando en todo el mundo. Es tal el aumento de casos que, por ejemplo, mañana Madrid cierra todo. En España el rebrote fue tremendo. Miren que es primer mundo, miren que tienen todos los datos ahí, tienen científicos haciendo todo lo posible y España está imparable el COVID. Hay otros lugares que están mejor, otros están peor, pero es la tendencia en todo el mundo. Bueno, le decíamos del nuevo parte de Salud Pública. ¿Qué es lo que decía Patricia? Hoy se han confirmado 112 casos nuevos, de los cuales 71 corresponden confirmados de COVID a los internos del servicio penitenciario. Desgraciadamente también en horas de la tarde falleció un hombre de 94 años que estaba internado. Este se convierte en la cuarta víctima del día de hoy, elevando también la cantidad de decesos a 44 en la provincia de San Juan. Y de acuerdo al último parte, hay 18 personas que están internadas en sala crítica, 10 con respirador. Aquí la cuestión, según lo que dijo el doctor Alcalá ayer, tenemos que fijarnos menos en la cantidad de casos y más en las personas que están internadas y con respirador. Mientras ese tema sea manejable, todo caso es malo, obviamente, principalmente con gente que tiene más edad o que tiene comorbilidades. Pero lo importante desde el punto de vista de la salud pública, lo que no puede pasar es que se supere un determinado porcentaje de camas y respiradores ocupadas. Hasta ahora hay margen. Lo que hay que cuidarse más, porque el virus puede estar en cualquier lugar. También decía ayer el doctor Alcalá que dejemos de hablar circulación por conglomerado, directamente digamos conglomeración, circulación. Todos nos cuidamos más de lo que nos estábamos cuidando y tener los cuidados lógicos que ya sabemos todos. Si antes lo hacíamos, ahora mucho más. A partir de ahí, tengamos que hacer la cantidad de actividades que podamos con responsabilidad y ver qué es lo que se va a ir aumentando. Uno de los invitados esta noche nos decía, estaba contento, vuelve el teatro. Bueno, es parte de las actividades que van a volver, parte de esta normalidad en donde pasa ya por cada uno sin esperar que nos tengan que decir la policía cómo tenemos que comportarnos. Patricia, hoy hubo conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, porque un gran problema en Argentina es la falta de dólares en el Banco Central. ¿Qué es lo que están buscando? Que los exportadores empiecen a traer el dinero. ¿Qué es lo que dicen los exportadores? Está bien, yo te traigo la plata, pero no me pidas que te dé los dólares a 55 pesos por dólar cuando mis costos ya están a 140. El gobierno está anunciando cambios, como por ejemplo las retenciones mineras que bajen del 12 al 8. También va a haber señales para la agricultura y con eso van a tener que comprometerse también, obviamente, porque si no, no tiene sentido si no hay un compromiso de todas las partes, que traigan dólares y empiece a haber un poco más de alivio en el Banco Central, porque la cantidad de dólares que queda es para, a lo sumo, 4 o 5 meses más y nos quedamos secos. Estas medidas vamos a destacar que son por 3 meses. También hay una rebaja en torno a las retenciones a la soja de un 3%. Estos 3 meses dicen que son para tratar de normalizar y luego vuelven nuevamente o se espera que se puedan fortalecer. Y también dio Guzmán un incentivo o por lo menos medidas para incentivar en la construcción, que dicen que hay un gran margen de dinero que allí se puede de alguna manera agilizar y poner en el circuito que podría beneficiar. Esperemos que estos 3 meses se logre lo que se pide. Patricia, ¿te acuerdas que dabas la información de
la libertad del dueño del pitbull. Exactamente. Ayer quedó excarcelado Silva Rojas. Brian Silva Rojas va a tener que vivir en la casa de su mamá para no crear inconvenientes con sus vecinos del barrio Malimán, porque recordemos que la chica que murió a raíz del ataque del perro es su vecina, vive a pocas cuadras o casas de su vivienda. Lo que sí se conoció también que Alejandra Mugnos, que es una arquitecta, iba entrando a su casa y un perro pitbull de un vecino también la atacó. Le tuvieron que hacer 7 puntos de sutura en la pierna y en el abdomen. Dice que a pesar de los gritos, el perro no la soltaba y el dueño no acudió a auxiliarla. ¿Qué es su queja? Dice que no es la primera vez. Un tema que se reitera. Volviendo al caso anterior, fuentes oficiales de tribunales dicen, porque han hecho declaraciones una abogada que dice que representa a la familia y que había hablado con la jueza. Sí. Las fuentes oficiales dicen, miren, no hay de la familia ningún abogado que los represente, no tienen representación en tribunales, no hay nadie que haya hablado con la jueza con respecto a este tema, y sí, el lunes o martes, lo más seguro que el lunes, la jueza va a convocar a los padres de la nena fallecida. Agüero, la familia Agüero. Para darle todos los datos de cómo va la causa. Esto se puede hacer, no se necesita que tengan abogados para hacerlo, pueden llegar a tenerlo como parte querellante, pero lo que quiere la jueza Mónica Lucero es ir informándole de los diferentes pasos de la causa, principalmente porque los padres quieren justicia, se han movilizado, han reclamado y no quieren que el caso quede impune, y la jueza le quiere ir comentando paso a paso de lo que se va dando, entre otros las explicaciones por qué el dueño del perro tiene que quedar libre. Claro. Pero queda en proceso, vamos a que haya quedado escarcelado, pero sigue el proceso ahí. La causa sigue. Exactamente. Lo que por el tipo de pena puede, y al no tener antecedentes firmes, puede quedar libre. Pobre perro está sedado, ha sido castrado y sigue en resguardo, cuidado en una reserva ecológica. Así es. Hay un empleado del banco francés con COVID, según el titular de la acción bancaria, los tiene preocupados con el estado de salud. Es el primer empleado bancario con la enfermedad. Esto es en el Banco Francés, vamos a recordar. Y por otra parte, lo que es un buen anuncio, hoy hubo una conferencia de prensa ampliada, vía Zoom por supuesto, de las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan con autoridades nacionales para reactivar lo que va a ser la obra de la Escuela de Música. Ustedes saben que el presidente, cuando vino a la provincia de San Juan, aseguró el financiamiento. Es una obra que lleva años, que avanza, que queda, que vuelve a retomarse. Bueno, esperan que este financiamiento que va a llegar pueda terminar una parte de lo que es esta obra, que es realmente bastante importante. Asumió el nuevo director de hidráulica, Oscar Coria, un ingeniero con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver los temas hídricos. Lo ha reemplazado a Maximiliano Delgado, que había presentado la denuncia. Y un tema complicado, en donde está investigando la policía quiénes pueden haber sido los autores. Una persona iba en 25 de mayo con su auto y un grupo de personas empezó a tirarle piedras. Cuando se frenó, lo golpearon y lo robaron. No son hechos comunes, por eso la preocupación de ver qué es lo que puede haber pasado en ese lugar de 25 de mayo. Hoy estuvimos dialogando en CNN Radio con Jorge de Llana, que es el titular de Vialidad Nacional. Hay una buena noticia, hay hasta el momento bastante preocupación por las obras de lo que es la red vial, especialmente la conexión entre San Juan y Mendoza. Una obra que quedó paralizada porque estaba hecha por una empresa que tenía representación en San Juan y Mendoza. Hay un litigio judicial. De Llana nos dijo que habían 3 alternativas de solución, pero que ya están, además del financiamiento que tiene comprometido por la provincia de la nación hacia la provincia. Estos fondos van a llegar y se va a revitalizar la continuidad de esta obra, que es esencial. Donde también se activó el protocolo es en DAMSU, porque en los consultorios odontológicos dio un caso positivo, con lo cual todo el protocolo, incluso cerrar los consultorios, me imagino que van a tener que hacer todas las tareas pertinentes antes de poder abrirlo nuevamente y hacerle el hisopado a todas las personas que pueden haber tenido contacto con esta persona. Vamos con Mario Castro. Los dirigentes del ciclismo sanjuanino están esperando la apertura por parte del gobierno de San Juan para las competencias oficiales. Y decimos esto porque han armado planes estratégicos para cuando comience. Mire, hay 2 alternativas. Una, son 14 clubes en la Federación de Ciclismo.
Una es que se hagan cargo cada fin de semana 2 clubes de la organización de cada una de las carreras. Es decir, que serían 7 fechas. Y la otra postura es que haya 3 meses y medio de competencia con cada uno de los clubes organizando una carrera. Esto se va a dictaminar, repetimos, dentro de algunos días, cuando se tome la decisión por parte de Secretaría de Deportes. Lo que está confirmado es que las largadas y las llegadas se harán en los autódromos de la provincia de San Juan, especialmente en la zona de Albardón. Esto para evitar aglomeraciones y demás. Por eso decimos, hay que seguir esperando cómo va mejorando, cómo va la pandemia, para ver si el ciclismo pega sus primeras pedaleadas en la temporada de ruta. Hoy tenemos 2 temas principalmente. Con Antonio de Tomaso vamos a hablar de los políticos en Argentina no tienen buen nombre, merecido a pulso se lo han ganado, porque si bien nunca hay que generalizar porque es muy malo, pero hay casos como el del diputado de la semana pasada que hace quedar a todos mal, y aparte hay muchos ejemplos para dar. Pero uno ve el debate de Estados Unidos, un país de la democracia suprema, de todo lo que nos reflejamos, decimos que son mucho más evolucionados que tenemos ahora, y en el debate uno le decía payaso al otro, el otro le decía que su hijo era drogadicto, también le decía que era homosexual, el otro le decía que era un mentiroso. Ese fue el nivel del debate de los 2 candidatos en Estados Unidos, es decir, no son tan civilizados como creemos. Las grietas que hay son tremendas, pero tremendas en Estados Unidos, incluso mucho más profundas que nosotros. Es decir, la grieta del racismo es algo que en Argentina no se ve tan profundo como en Estados Unidos. Si bien hay, pero no es tan profundo como en esos lugares. Y después, hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. Quizás una de las materias pendientes, una de las grandes deudas como país, la forma en que lo tratamos, e incluso ahí sí hay una gran discriminación que no la queremos ver. Quizás es más fácil mirar para otro lado. Alejandro Ocampo va a hablar de ese tema con nosotros. Vamos con la segunda de Mario Castro. La AFA tomó la decisión de jugar a partir de noviembre los ascensos de la Primera Nacional. ¿Por qué nos interesa? Porque allí está San Martín de San Juan. Hubo una seria oposición del equipo tucumano, de San Martín tucumano, que se fue al TAS pidiendo que inmediatamente lo ascendieran, porque era el puntero del torneo. Hoy, en horas de la tarde, se dio a conocer el fallo oficial del TAS, que dice que AFA tiene razón y San Martín tucumano tendrá que jugar lo mismo que San Martín de San Juan, es decir, en la cancha y no en los escritorios su ascenso. Mientras tanto, San Martín tiene una posible incorporación dentro de días. Un hombre que ya lo conoce San Martín, que nació de sus entrañas. Estamos hablando de aquella esperanza, el chico Salas, que jugó en el fútbol internacional y que últimamente tuvo pasado en Olimpo de Bahía Blanca, está negociando su reincorporación al equipo verdinegro. Es una buena noticia, porque es un chico que conoce los camarines, que conoce el vestuario de San Martín. Salas podría volver en las próximas horas al verdinegro. San Martín de San Juan con buena noticia, el tucumano no. Nos vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Oh, no, 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 no. Look at the top of his head. Cumplen años hoy. El diseñador gráfico José Francisco Parra, José Cruciani, el ingeniero Benjamín Rafael Kuchen, Silvio Ortiz de Soria, Ana Cecilia Amaya, Jorge Alberto Lucero, la docente María José de Oro, Rolando Cabeza, Gustavo Muñoz Chipre, Jorge Luis Mulet, el locutor Martín Tovares, Tamara Bojian Nosica, el arquitecto Daniel Ascona y Paola Alejandra Barrientos.
¿Qué habrá pasado un día como hoy? Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 1 de octubre de 1886, la legislatura sanjuanina sancionó la ley de creación de la municipalidad de la ciudad de Capital. En el año 1923, inauguró su nuevo edificio, el Banco Ítalo Argentino. Estaba ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo. En el año 1954 inauguró Florería Argentina, iniciada por Dino Minosi. También celebramos hoy el Día Internacional del Vegetarismo y el Día Internacional de las Personas de Edad. Eso es todo. Desde la sede de la Fundación Bataller, adelante estudio. Hoy en la tarde falleció Ruth Ceballos, quien es nieta de Flavio Ceballos. Flavio Ceballos era el arriero que construyó la primera capilla en honor a la difunta Correa, ahí en Vallecito, donde está actualmente el paraje de la difunta Correa. Vamos con Juan Carlos y su tema del día. El comentario del día. Lo escuché varias veces en estos meses. No sumen años a mi edad. Yo este año no estuve. Y sí, para mucha gente este año de distanciamiento, de aislamiento, de ausencia de abrazos, de carencia de besos, de reuniones y viajes postergados, es un año que no merece ser contado. Es más, para muchos niños y jóvenes es un año sin escuela, sin compañeros, sin viaje de egresados, sin viernes y sábados compartidos. Han sido meses sin festejo de cumpleaños ni fiestas de bodas. Un tiempo en el que hasta los religiosos se quedaron sin feligreses, los teatros sin público y enmudecieron los estadios. No ha sido fácil entregar nuestras libertades a transitar, a reunirnos, a trabajar en algunos casos, pero incluso sin esos derechos individuales entregados en nombre de la salud y hasta la vida, hay gente que dice, yo no he perdido este año. Y tienen razón, pero ese es tema para otra nota. Hoy quisiera referirme a los que han perdido el año por una serie de limitaciones y los que se han aprovechado del coronavirus. Digámoslo claramente, hay gente que no ha podido trabajar y hay gente que se ha aprovechado de esta pandemia para no trabajar. Entre ellos, algunos muy encumbrados, aprovechados, con altos niveles en todas las provincias y quizás en todos los países. Después de 6 meses de confinamiento total o parcial, hay gente que sigue sin trabajar argumentando que tienen que cuidar a un menor que tal vez tenga 15 años, o que no va a trabajar porque ya cumplió 60, aunque tenga un segundo trabajo en el sector privado y ahí sí concurre, o que se opone a dictar clases o realizar trabajos a distancia porque argumentan, ellos se especializaron en clases o trabajos presenciales. Usted dirá, son los menos, es cierto. Otros dirán, nada cambiará porque todos los legisladores o los magistrados estén en sus puestos de trabajo. No lo sé, pero no hay duda que esos gestos y esas palabras seguramente suenan como un cachetazo para quienes arriesgan su salud y hasta su vida en estos terribles días que nos han tocado vivir. Las imágenes de la semana pasada del diputado que fue echado y terminó renunciando fueron vistas en todo el mundo. Canales españoles, por ejemplo, hacían informes del diputado argentino, obviamente con un sarcasmo y se nos reían por todos lados. Antonio Tomaso está invitado esta noche por 2 temas. Primero, los políticos argentinos no es algo que en general la población se sienta orgulloso, pero viendo lo que está pasando en otros lados del mundo, hay varios países que tienen políticos que tampoco están a la altura de lo que quiere la población en general. Y quizá, Antonio, el debate de Estados Unidos fue una muestra de esto. Sí. Lo primero que quiero decir para empezar es que los políticos no son marcianos.
No. Salen de la sociedad, por lo tanto, son hijos de la sociedad de donde surgen. No creo que sean tocados por la varita mágica y digan vos sí salís y vos no. O sea, son tan malos los políticos como somos los miembros de la sociedad, porque de acá salieron. Y muchos que también señalan con el dedo tienen actitudes personales bastante reprochables también. Es decir, no está en discusión eso. Los primeros que dicen estos políticos no sirven, que es verdad, también habría que plantearse si cada uno de nosotros servimos, ¿no? Ahora, Berlusconi, por ejemplo, que fue todo un escándalo en Italia, surgió de la sociedad italiana, era el hombre más millonario y de mayor riqueza, como es el caso de Trump en Estados Unidos. Era el símbolo del éxito de Berlusconi. El símbolo del éxito, el símbolo de lo que hay que hacer en la vida, la meritocracia y todas estas cosas, ¿cierto? Lo que los lleva a votarlos muchas veces después lo que más se critica, es decir, Berlusconi era el hombre ya mayor, que era exitoso con las mujeres, exacto, y después lo que más lo criticaban de todo ese tipo de cosas. Sí hay una crisis de la dirigencia política, evidentemente que hay, en el mundo. Si mirás Corea pasa lo mismo, si mirás Venezuela tenés los dos presidentes, uno el presidente, digamos, y el otro paralelo. En esa pelea el país está pasándola muy mal. Exacto. Y si vas y recorres el mundo, Bolsonaro y Lula, ¿qué te quiero decir con esto? Que no tiene que sorprenderse, los nuestros no somos ni mejores ni peores, porque a veces los argentinos estamos convencidos de que somos los mejores del mundo. No, no somos ni los mejores ni los peores. Es que somos tenemos igual que todos los del mundo. Tenemos esa bipolaridad, queremos ser los mejores o los peores, nunca queremos ser del medio. Exacto. Y pasan debates, que hay esta pequeña parte del debate de Estados Unidos, entre quién va a ser presidente a partir de enero con las elecciones que están el mes que viene. Donald Trump o Joe Biden. Veamos. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Right, gentlemen, I think this is so unprecedented. He's going to pack the court. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure 47 years you've done nothing. They understand. Oh. All right. You used the word smart. So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Let's say wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this Hey, let me just tell you, we believe in law and order, but you don't. The top 10 cities and just about the top 40 cities are run by Democrats and in many cases radical left. And they've got you wrapped around their finger, Joe, to a point where you don't want to say anything about law and order. Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused a recession. With regard to being weaker, the fact is that I've gone head-to-head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, are you I'm prepared to specifically do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and who would you like me to condemn? White supremacists and right Proud Boys. Stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. Vieron que hay grieta. En este caso, Trump no condenó a los supremacistas blancos. Pero el otro le dijo payaso. No está ahí parte en donde
Trump acusaba al hijo del otro candidato de hacer negocios millonarios y también lo acusaba de que tenía un hijo drogadicto. Es decir, Antonio... Pero fíjate si ese debate hubiera sucedido en Argentina. No, estaríamos asombrados totalmente. O sea, que podríamos decir, viendo eso, que los nuestros son mejores, por lo menos son más civilizados que la gente te está escuchando y te está insultando. No quiere decir que son mejores, pero son al menos iguales de malos. Payasadas como esa, los nuestros, yo no he visto ningún debate presidencial ni de gobernadores que hayan dicho semejantes barbaridades. O sea, son dos candidatos fueron casi 2 horas y no hablaron de temas de fondo, no hablaron de cómo sacar a Estados Unidos. Payaso, homosexual, todo este tipo de cosas. Vergüenza. Si eso hubiera pasado en la Argentina, nosotros estaríamos asombrados. O sea, ¿qué te quiero decir? Que la dirigencia es mediocre independiente de los países donde estemos. Tan mediocre como las propias sociedades, porque tampoco me vas a decir que Estados Unidos es una gran sociedad. No. Es una sociedad bastante mediocre, ¿te das cuenta? Entonces, tampoco creas que de ahí van a salir Albert Einstein, no salen de Estados Unidos. El ciudadano medio de Estados Unidos te diría que está mucho menos preparado que el ciudadano medio argentino. Pero no tengas duda, con mucho que tienen menos un sistema cultura. que funciona mejor que el argentino. Por supuesto. Pero el ciudadano medio Pero es si bastante vos vieras, menos yo recuerdo el debate de Berlusconi, no recuerdo con quién era, y ves los de España, son todos muy mediocres y terminan en un debate de una grieta y de una polarización, porque acá lo que evidentemente se está buscando es una polarización entre derecha por Trump y acusándolo de izquierda a Biden, sin sustento. Es decir, en España el rey emérito se ha tenido que ir se ha fugado por corrupción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La otra es el anarquismo, no haya gobiernos, porque pareciera ser que los nuevos que llegan son tal iguales como los viejos que se iban. Sí. Entonces, ¿qué vamos a concluir? ¿En el anarquismo? ¿Que no haya gobiernos? Es decir, pero ¿cuál es la tolerancia que le queda a la gente? Tenemos una pandemia y una recesión económica y encima ver esto, yo creo que la tolerancia de la gente es muy poca. O sea, o se va mejorando, o van mejorando, pues realmente a mí me da vergüenza. Es que no se tiene por qué mejorar, perdóname que te diga. Ah, ¿no? No, porque ya está visto que es así. Y la gente va a tener que entender que es así en la medida en que no asuma ella el rol de buscar otros candidatos. No, o de ser ella los candidatos. Si soy mejor, ¿por qué no me postulo? Bueno, por eso es una objeción. Y ser candidato no es fácil. Porque tampoco los sistemas están hechos para que sea cualquiera candidato. No, tenés que tener plata, que no mejoró en los últimos 20, 30 años, al contrario, ha empeorado, no mejorado. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo candidatos del 83, por decir, en la democracia argentina, me parece que tenían un nivel mucho más alto que el que tienen ahora. Sí. O sea que estamos al revés. Y no pasa nada. Y vamos a seguir en esta grieta, pero en el mundo, que izquierda-derecha. Mira, viene esto desde morenistas y saavedristas. Claro. Entre civilización o barbarie. Unitario federal, Italia del Norte con Italia del Sur, los del Brexit en el Reino Unido, los en España con la independencia catalana. Los bielorrusos. Y los rusos, exacto, Brasil con Bolsonaro o con Lula. Es decir, no es También fácil. Está fomentado, creo. Está fomentado fundamentalmente por los medios, porque esto ha sido un latiguillo yo te diría que es un poco mediático muy interesante. Pero te diría que es un poco más complejo que por los medios. Medios que juegan dentro de intereses económicos muy fuertes. Porque es un gran negocio la grieta. Claro. Es decir, Clarín no es solo Clarín. Obvio. Clarín representa todo un poder atrás. Todo un poder económico que está de este lado del puente y otro poder económico o político económico, como le quieras llamar, que está del otro lado. C5N no podemos negar que el dueño es Cristóbal López. Sí, no obstante es David contra Goliat. No importa, pero digamos, pero el dueño es Cristóbal López. Es decir, no hay inocentes tampoco en este caso. Pero en el fondo hay que, digamos, muchos medios están en esta propagación del tema de la grieta más preocupados en la historieta que en la historia. Sí. En sostenerse. En sostener esta historieta, que en la historia real. Están más preocupados en los grandes paneles de 20 tipos que discuten que en la reflexión seria, elucubrada, profunda. Muchos medios están, digamos, haciendo un show de esto de la grieta porque ha sido negocio, como vos bien decías. La pregunta de fondo y quizás más difícil de responder. En general, el país, el ciudadano común, ¿está dispuesto a cambiar con lo que significa el cambio?
Porque, ojo, cambiar con lo que significa el cambio va a significar que todos paguen sus impuestos, que todos cumplan con todas las reglas, que todo, es decir, hay muchos cambios de un país que por regla general somos evasores o no cumplimos normas. En sociología hay un concepto que se llama la resistencia al cambio. En la historia de la humanidad, la mayoría de la población siempre se ha resistido a los cambios, porque pretende conservar lo que tiene y el cambio le parece demasiado... Pero esfuerzo aparte. Es un esfuerzo de pensamiento, de acción, es decir, las sociedades del mundo en general resisten a los cambios, paulatinamente y muy lentamente, pero todavía Estados Unidos no puede cambiar negros y blancos. No. Todavía no lo puede cambiar. Es más, están retrocediendo a lo que estaba hace 10 años. O sea, cosas básicas. Si fuera por los blancos de estos de los que hablaba recién Biden, de las milicias blancas, si fuera por ellos, quisieran la esclavitud de los negros. Quisieran como era antes, con cines aparte, ómnibus aparte. Claro, con luz aparte, que no se puedan subir. Todavía, y vienen en países como los nuestros, no es negros y blancos, pero es inmigrantes de los países limítrofes, mientras los inmigrantes que venimos de la Europa. Los inmigrantes que venimos de la Europa somos hermosos. Los inmigrantes que vienen de los países limítrofes son feos, tienen olor. Estas cosas que la gente por ahí dice, atenta contra los cambios, porque es tan inmigrante los que vinimos de Europa como tan inmigrante como el que viene de Bolivia, de Paraguay, de Chile. Sin embargo, ¿qué dicen los que venimos de Europa? ¿Qué dicen? No, hay que limitar la inmigración. Y justamente los que dicen son los que vinimos de Europa, porque todavía no logramos saldar esto, que todos somos seres humanos. Eso es lo que no logramos. Mientras tanto, saldar. hay un tema que sí es preocupante, que es el dato que lo dio el propio INDEC ayer, que el 40% del país es pobre. Sí, señor. Con un 30% de hogares. Con lo cual, ahí ves que al ser menos hogares el porcentaje que el país, es mucho más la población con más cantidad de hijos que no pueden cumplir con las necesidades y hay un 10% de indigencia. Es durísimo. Es un dato durísimo, pero es no solo que veníamos pobres, sino que la pandemia va a dejar en el mundo, va a dejar mucha pobreza, pero en el mundo, incluirlo a Estados Unidos, que ya la tiene y bastante a la pobreza. Incluir porque todo el mundo cree que en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay un país... Es un país con altos índices de pobreza. No tengas dudas que esto también va a dejar pobres. Es decir, el Miami de 20 cuadras más allá de la College no es el mismo que el que voy en la avenida College. Sí, vos te vas a Nueva York saliendo del Times Square, a 2 cuadras más allá encontrás miles de personas pidiendo y tiradas en el piso. Así que no vayamos a creer. La pandemia va a dejar un tendal de pobreza en el mundo. Bueno, uno de los temas que no se habla a nivel país, que eso sí han avanzado en otros países del mundo. Es decir, España hoy tiene un montón de problemas, pero hay cosas que ha avanzado, como por ejemplo la tercera edad. Lo han planteado como el adulto mayor, porque ya no sabemos qué es lo que es tercera edad tampoco, como un problema que hay que resolver. Acá la Facultad de Medicina todavía no lo toma como una especialidad en sí. No hay dentro del gobierno que se esté pensando en viviendas para gente mayor, que va a necesitar otras cosas, en una ciudad amigable. Hoy es el Día del Adulto Mayor. Lo que más vemos, Alejandro, que está bien, hoy se celebra el día, hablamos un poquito, pero ¿hay políticas de fondo? Yo creo que puntualmente, más que políticas de fondo, lo que nos faltan son personas idóneas y capacitadas en el tema. Esto que conversaban ustedes recién de los políticos y demás, creo que nos hace falta en nuestro país, en nuestra provincia, idear planes o pautas o políticas públicas y sociales que tiendan a trabajar estratégicamente por el envejecimiento poblacional. Pero para trabajar por ello hay que tener personas capacitadas en la temática, capacitadas en la temática de seguridad, de educación. En las universidades y también las empresas privadas. Totalmente. No se fijan en un mercado que va creciendo, es de los pocos mercados que va creciendo y es inexorable que siga creciendo.
hoy que se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, que es el término que ahora se está utilizando, se dejó de lado tercera edad, adulto mayor, la Convención Interamericana habla de personas mayores, se celebra, la gente hace actividades, se fomenta, hoy han habido charlas por todos lados, pero por lo general hay gente entusiasta, apasionada por la temática, pero por ahí vemos muy pocas acciones concretas y que realmente produzcan un cambio. Porque cuando hablamos de personas mayores es muy abarcativo. Una persona mayor en Argentina es a partir de los 60. Entonces vamos a idear tal estrategia, pero por ahí tenés una persona mayor de 90 años que necesita una actividad o algo o una solución ya. El debate que veíamos recién era entre una persona de 74 años con otra persona de 75 años. Acá los tratarían como personas que no pueden hacer nada en la vida, como que terminaron su vida ya. Claro, y a mí me gustaría hacer un poco hincapié en lo que estaban hablando ustedes. Mirá la importancia y lo complicado esto del porcentaje de pobreza. Ahora, ¿sabemos cuántas personas mayores en San Juan están dentro de ese índice? Y dentro de ese índice general de pobreza, ¿cuántos adultos mayores están ahí? ¿Cuántos en la indigencia? Por eso creo que es importante crear, siempre lo digo, y es difícil por ahí lograr que te escuchen, que necesitamos crear un plan estratégico provincial en donde se empiece a trabajar estas problemáticas, porque cada vez van a ser más las personas adultas mayores y cada vez van a vivir más, entonces cada vez va a haber menos plata y menos recursos. Por eso en otros países han extendido la edad jubilatoria y es adulto o persona mayor a partir de los 65 años, porque va a llegar un punto que no se va a poder sostener esto, ¿sí? Porque cada vez van a ser más. Pero hay otros temas que, por ejemplo, no se habla. Como se ha avanzado muchísimo a partir de que se empezó a hablar con la violencia de género. Pero hay una violencia tremenda también contra el adulto mayor y no se habla tanto. Sí, y por ejemplo esta Convención Interamericana no nombra la parte del género, habla de adulto mayor, pero no se tiene en cuenta la parte de género. Y cuando digo que hace falta profesionales específicos, por ahí hay una problemática de una persona de más de 60 años y tiene discapacidad. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A discapacidad? ¿A adulto mayor? Y si es mujer, ¿dónde vamos? ¿A la dirección de mujer? Tiene que haber una línea en donde todos los actores o todas las instituciones gubernamentales que trabajan por los adultos mayores se pongan de acuerdo y orienten todas las acciones en eso, en ver la economía. Comentaba los otros días también el tema de la inseguridad que día a día están viviendo las personas mayores. Que temen más a la inseguridad que al COVID. No quieren salir. El adulto mayor es una persona que sabe, la sociedad también crea estereotipos negativos, pero sabe que puede ser un poco más vulnerable a esta situación de la pandemia, siempre y cuando se encuentre con alguna patología, porque hay personas de 60 años que están en perfecto estado, 70 años, y salen y andan y no tienen nada. Habla de 60 años como adulto mayor y Antonio te está mirando de costado, sí, como ya diciendo... me querés. Por eso mismo, porque el adulto mayor... Está pensando claro, pero él está pensando en que vuelve el teatro, de los proyectos que tiene, no está pensándose como alguien que ya en la sociedad no tiene que hacer nada. Recién estoy empezando. Claro. Es que te voy a dar un ejemplo. Hay un porcentaje alto de empresas cuyos fundadores tenían más de 60 años cuando la fundaron, pero un porcentaje muy alto. Es decir, por eso te digo, hay estereotipos que no se condicen después con la realidad. Y hay estereotipos negativos o discriminaciones hacia el colectivo de las personas mayores que hasta se toman como un halago. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, che, hoy te ves hoy te ves menos viejo. Ah, sí, bueno, me siento joven. Estás discriminando, porque si a una persona le decís, hoy te ves un poco menos negro, con esto del racismo que está pasando, o te ves un poco menos gay, homosexual, estás discriminando, pero cuando vos le decís a una persona, te ves menos viejo o poco viejo. Te ha sacado años. Totalmente, entonces estás discriminando en cierta forma. Y repito e insisto en la importancia de crear estrategias para las personas mayores. No quieren salir no solo por el miedo al COVID, sino por la inseguridad, porque los están robando, porque son muy vulnerables. Cuando se dan los comunicados públicos seguimos hablando de abuelitos. Es una palabra que infantiliza o por ahí también con esta actitud paternalista en donde venga para acá o pensás que sos el padre de tu padre y empezamos o lo llevas al médico y hablas más vos que él, que es el que tiene que decidir. Hay gente que ni siquiera quiere escuchar que sus padre y su madre que tienen 85 años pueden tener sexo. Y no lo quieren escuchar. Y te dicen cochinos, viejos cochinos te dicen. Viejo cochino. ¿Y por qué no puede tener sexo con 80 años? El viejo verde, es muy común el refrán, el viejo verde, o sea,
hay una cuadrilla de pibes jóvenes, pasa una chica, le dicen algo, pero le dicen en la esquina, una persona mayor, es un viejo verde, o sea, como que el viejo verde solamente dice cosas malas. Hay que cambiar, Juanca, mucho y sinceramente necesitamos un cambio profundo, pero un cambio con fundamento, con justificación, de muchos y diversos profesionales que intervengan en la temática. Esto que hablaban ustedes también, a nivel político creo que sucede en muchos países que los compromisos políticos a veces hacen que en cargos puntuales no estén las personas puntuales. Tal vez a algunos les moleste. Antonio, vos tenés mucha experiencia en campañas. ¿Alguna vez has visto que dentro de la campaña se ocupen de estos problemas? Y no votan, son caros. Sí, lo que Ojo, pasa estamos es que hablando que en el 2030 va a llegar a ser un tercio de la población argentina. Sí, lo que pasa es que también ahí atenta contra eso la exhibición del voto de los mayores de 70 años. Entonces eso me parece que también está mal, porque si es obligatorio el voto es para todo. Si tenés 99 estás obligado a ir a votar. Esa exhibición... Hoy se anunció como un gran éxito que se pueda sacar de nuevo el carné a los 65 años de MICAR. No sé por qué se prohibió. No podías ir a sacar si tenías 65 años el carné. Entonces no es que lo estás cuidando, le estás prohibiendo. Claro, y acá con decirle estás eximido es una discriminación también. No estás eximido nada. Si tenés 70 años y estás en tus facultades mentales absolutamente normales, estás obligado a ir a elegir. Porque si no es una manera también de sacarlos del juego. Esto, Juanca, tiene que ver con el paradigma en donde se entendía que te jubilabas o eras persona mayor y no podías hacer más nada. No hemos avanzado a la par de cómo ha avanzado la sociedad. La ciencia, la educación, la tecnología hacen que las personas vivan más, vivan mejor. Pero esos años más, como siempre digo, hay que vivirlos bien. Entonces todos debemos avanzar hacia esa nueva adultez. Vos imagínate, vos me estás hablando de gente que está en condiciones, que ha llegado con una buena calidad a la edad adulta. Pues imagínate la gente que no tiene eso y que tampoco tiene una contención, porque cuando van a una obra social no los atienden bien, porque no tienen rampas, porque no se pueden movilizar, porque tienen que estar pidiendo... O porque el hijo o hija que no tiene vivienda se le ha ido a vivir a la casa y lo han mandado a... Ni bien ni mal están contenidos. Vos, disculpame, vos, Juan Carlos, dijiste lo del maltrato a las personas mayores, que es muy fuerte. Muy fuerte. El maltrato y golpes. ¿Sí? La mujer tiene donde ir a hacer la denuncia. Hay una comisaría de la mujer. ¿Hay una comisaría para las personas mayores donde puedan decir mi hijo me pegó? No lo hay. Sí, si trabajan en de desarrollo humano tienen las áreas específicas. Ahora lo que han abierto yo no sé si la persona, el adulto sabe ni dónde tiene que ir. Lo que han abierto en la Lenin Rivadavia es parte de eso para ir a hacer las denuncias. Bueno, no está bien. Pero no está difundido. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que mucha gente, a pesar de vivir de esa manera, las personas adultas no denuncian. Porque no van a denunciar al hijo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo lo van a denunciar al hijo? ¿Sabes por qué? Porque aunque sea, estando viviendo muy mal, es la casa y es la única familia. Entonces dicen, me van a llevar a un lugar donde no conozco a nadie. Prefieren estar maltratados y golpeados que salir de su propia casa, porque a veces el hijo lo sacó de la casa. Y esa casa una de las discriminaciones, esto me lo dicen los adultos mayores que convivo día a día, que sufren, es el tema de la accesibilidad también. No tenemos una ciudad amigable, no todas las veredas tienen rampa, por ahí tenés personas adultas mayores que no tienen ningún tipo de discapacidad de las que por lo general conocemos. No tienen algo de vértigo. Pero, por ejemplo, tiene una discapacidad motriz o tiene alterada la marcha, la elevación de la pierna no es muy buena y no puede elevar la pierna a la altura del cordón, que son 10, 15 centímetros. Y del colectivo, subir a un colectivo, pero algunos no pueden. Entonces, todas estas situaciones cambiarían en base a que, como siempre digo, somos el tercer país más envejecido a nivel de América Latina y el Caribe, quinta, sexta provincia más envejecida. Cambiarían muchísimas cosas si tuviésemos un plan estratégico provincial para las personas adultas mayores. A nivel país, te digo. Y en el país, con un equipo interdisciplinario que aborde seguridad, educación, sexualidad, también las enfermedades sexuales que están adquiriendo los adultos mayores porque dejan las mujeres de menstruar y ¿qué hacen? No se cuidan. Entonces es altísimo el índice. En fin, hay tantos temas para abordar con las personas mayores, desde la educación física. Hoy tuvimos una charla con todos los profes de San Juan, con COPEF, y hablábamos de esto de erradicar también nosotros el concepto de decir adulto mayor, actividad física de bajo impacto.
cuando Sí. tenés gente que está mejor que Sí, uno. obvio. Por lejos. Muchas gracias.